Buenos días a todos mis hermanos. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo siempre esté sobre cada uno de ustedes. Y por parte de nuestra familia, les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, también al pastor Enoch y a ustedes como iglesia, por la oportunidad que nos ceden, que nos regalan, de poder compartir juntos de las grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que juntos en esta mañana estaremos con una mente sensible y un corazón dispuesto a recibir aquello que Dios en esta mañana tiene para nosotros. Hace unos domingos atrás estuvimos impartiendo una primera conferencia y el tema que ocupa esta conferencia, que ya hoy concluimos con la número 2, es el evangelismo. Viendo desde la perspectiva que allí a la luz de la palabra, el Señor en varios versículos, así como en varias ocasiones, insta a su iglesia, hace el llamado a su iglesia, a la iglesia universal, porque no es a la iglesia Semilla de Mostaza, no es a la iglesia Jerusalén, no es a los pentecostales, no es a los bautistas, no es a los presbiterianos, a la iglesia universal de Cristo. Cristo, a la luz de su palabra, le dice, por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Ese llamado que Dios hace está vigente hoy y estará, porque dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra está latente, está ahí reinando y primando para todos aquellos que conformamos la Iglesia Universal de Jesucristo. Y el tema evangelismo es algo importante a la luz de la iglesia local. Habíamos visto en la conferencia número 1 que tenía como objetivo que pudiésemos llegar a la comprensión de la necesidad y urgencia de hacer evangelismo. Necesidad porque el mundo se pierde sin Dios, y urgencia porque sabemos que la segunda venida del Señor está cerca. Entonces, si lo vemos primero como una necesidad y después como una urgencia, podemos decir que dado a que Cristo está por venir, la iglesia local, la iglesia universal de Cristo, tiene la tarea de ir y predicar el evangelio. ¿Para qué? Para rescatar a las almas del infierno. Y eso es una gran realidad. Hoy vamos a estar impartiendo la conferencia número 2. La misma tiene como objetivo que al concluir la misma, dice, podamos crear en la congregación Semilla de Mostaza un estilo de vida evangelístico con la intención de que todos se entreguen a la labor de evangelizar. Un objetivo bien importante y a la vez profundo. Crear en cada uno de ustedes una conciencia evangelística. Si el objetivo de esta conferencia hoy es cumplido, yo creo que quizás en 2, 3 meses, 4, 5 meses, la iglesia Semilla de Mostaza estaría creciendo, estaría duplicándose o triplicándose en la cantidad que hoy tenemos acá. Porque cuando creamos una conciencia evangelística, no dejamos el evangelismo de la mano. No dejamos de hacer trabajo misionero. No dejamos de predicarle a las almas. Porque eso es sentir pasión por las almas perdidas. Y Jesucristo, que fue nuestro maestro por excelencia, sintió pasión, dedicación y demostró entrega por las almas perdidas. Dice la palabra que iba de pueblo en pueblo, barrio por barrio, predicando sobre el arrepentimiento y llamando a las personas a la entrega a sí mismo. Así que, hermano, qué bueno que usted y yo podamos crear en sí mismo, en cada uno de nosotros, una conciencia o un estilo de vida evangelístico. Y vamos a comenzar en esta mañana con una frase que vamos a estar analizando. Dice, Dios te llama a ser parte de la solución contra el pecado. Vamos a interiorizar esta parte.
Dios te llama a ser parte de la solución contra el pecado, en lugar de ser parte del problema. El pecado es un problema que afecta a la humanidad. El pecado es un problema que nos lleva de picada al infierno. El pecado es un problema que nos separa, que nos aleja de Dios. Por tanto, si nos lleva al infierno, si nos separa y nos aleja de Dios, es un problema, ¿verdad? Entonces, usted y yo que estamos en Cristo, usted y yo que hemos sido regenerados, que hemos sido convertidos, que hemos nacido de nuevo, usted y yo que hoy permanecemos en la fe y ya tenemos asegurada en nuestras manos la salvación de nuestras almas, usted y yo estamos llamados a ser la solución contra ese problema que se llama pecado. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿cómo usted cree o considera que usted puede ser la solución contra el pecado? ¿Cómo usted considera o entiende que usted puede ser la solución contra el pecado? Hermano, amén, hermana. Amén. Y cuando llevamos la palabra, cuando predicamos, cuando evangelizamos, ¿acaso no estamos rescatando a las personas de esta palabra en negro ahí tan fea que hay ahí que se llama ¿cómo? Pecado. Claro que les estamos rescatando. Y en la medida que nosotros desarrollamos y ejercemos el trabajo evangelístico, estamos entonces dándole solución a ese problema. Lo estamos erradicando, lo estamos resolviendo, lo estamos quitando de en medio, porque está ahí como un obstáculo. Y nosotros tenemos que sobrepasar ese obstáculo y continuar la jornada del evangelismo, trayendo a las almas al arrepentimiento. Muy bien, ahora dice, pues sé tú la solución contra ese pecado, dice, en lugar de ser parte del problema. Ahora yo es la otra pregunta. ¿Cómo usted considera que usted es parte del problema que le llamamos pecado? ¿Cómo usted considera que se es parte de ese problema que se llama pecado? Amén. Todo lo contrario de la respuesta de la pregunta anterior, donde el hermano y la hermana dieron respuestas muy precisas. ¿Cómo yo soy parte y apoyo el problema? No predicando, no evangelizando, no llevando la palabra, no apasionándome por aquellos que están perdidos, así como alguien un día se apasionó por mí. Y si hoy usted y yo estamos aquí, es porque alguien un día vino donde está usted, tocó a la puerta de su corazón, le presentó un plan de salvación, le llevó al arrepentimiento, a la conversión y a la entrega a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que seamos parte de la solución del problema y no apoyemos el problema. Entonces, una pregunta para reflexionar. ¿Combates o apoyas el problema? ¿Cuántos están a favor de combatir el problema? Levantando su mano. Amén. Que así sea. Creo que si llegamos a esa comprensión, estaríamos entonces adoptando un estilo de vida evangelístico. El evangelismo, quiero que ahora nos centremos en eso que está escrito ahí, porque es de suma importancia. Voy a darles un minuto para que lean en silencio. Y me gustaría que todo que pueda transcribir esa frase, el que no, que le tire una foto con su celular para que eso quede guardado, porque esto es de suma importancia en la vida de todo creyente.
A ver, un hermano que tenga la bondad de ponerse en pie y leerme todo lo que hay en pantalla. Siéntase libre, cualquiera que lo quiera hacer. Amén. Pero yo quiero ahora escuchar criterios de ustedes, sobre todo en la parte roja. Amén. ¿Alguien más que quiera abordar al respecto de la parte roja, hermana? ¿Tiene vida tu mensaje? Estaríamos, como dice un dicho popular de la calle, estaríamos predicando moral en ropa interior. No vestidos como estoy yo y como están ustedes. La ropa interior está lo que hay debajo de la ropa que tenemos puesta. Entonces, si tu mensaje, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que llevar sobre sí mismo esos modos de actuación que vayan de acuerdo con lo que platicamos, con lo que compartimos o con lo que enseñamos. Porque cuando ocurre lo contrario, lo primero que van a decir las personas, ¿cómo me va a hablar de mí de amor si él no es capaz de amar a su esposa? ¿Cómo me va a decir a mí, comparte lo que tienes con tu prójimo, cuando sabe que el vecino de al lado de él nunca tiene ni para comprar el pan y él, que es una persona adinerada, nunca es capaz ni de darle 3 centavos para que compre el pan al vecino? Entonces, cuando vivimos un evangelio, miren, cuando vivimos un evangelio que no se es de ejemplo, nunca vamos a lograr convertir a nadie. Nunca vamos a lograr convertir a nadie. Y por linda que sean nuestras palabras, si nuestras acciones no las sustentan, va a ser en vano. Hermano. Amén. Gracias, hermano. Hermano, sí. Exactamente, hermano. En realidad, tenemos que vivir una vida transparente. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que significa sustentar con nuestras acciones el mensaje de amor, de paz, de fe y de esperanza que predicamos y es lo que hacemos cuando realizamos la labor evangelística. El estilo de vida evangelístico enfatiza, vamos allá, vamos a ir viendo varias cosas. Primero, fíjense, el estilo de vida evangelístico enfatiza un cristianismo atractivo que haga desear esa clase de vida. Que a la persona a quien tú le testificas, a quien tú le predicas, a quien tú evangelizas, a quien tú le presentas el plan de salvación, vea en ti reflejado la enseñanza que le estás dando. Que tú seas un ejemplo vivo de aquello que le estás platicando.
que vea en ti reflejado realmente la palabra de Dios. Y eso es vivir un evangelio atractivo o un cristianismo atractivo. Hay veces que ha sucedido que las personas, por nuestra conducta, por nuestra vida llena de fruto, por nuestro cristianismo sano, se ha motivado a buscar a Dios. Han dicho, qué diferente yo soy de Luis. Luis es una persona pasiva, siempre haciendo el bien, es un hombre de fe, es un hombre que vive lo que predica, es un hombre que siempre da el ejemplo en cualquier escenario. Y yo soy un desastre. Pues a partir de hoy mi vida va a cambiar. Si Dios hizo en Luis todo lo que Luis es hoy, también lo puede hacer en mí. Voy a buscar al Dios de Luis. Y eso ha ocurrido. A veces no es necesario emitir un mensaje verbal, sino que a veces con una buena acción, con un buen ejemplo, estamos testificando. Estamos dando un mensaje y también estamos exponiendo el plan de salvación. Así que vivamos lo que predicamos. Vivamos lo que sentimos. Reflejemos en nuestro diario vivir aquello que guardamos en nuestro corazón. En segundo lugar, un estilo de vida evangelístico enfatiza cultivar relaciones amistosas con las personas que evangelizamos. ¿Cómo se va a dar el caso de que si yo hoy fui a hacer trabajo misionero, evangelicé a una persona y esa persona aceptó el mensaje o pudo no haberlo aceptado y pasaron 2 días y yo volví a encontrarme a esa persona, por ejemplo, en la fila de la farmacia? ¿Cómo en ese momento esa persona para mí va a ser indiferente? Como que si no estuviese allí, como que si no existiera. No estamos entonces viviendo lo que estuvimos predicando. Ese es el momento para que ya bien sea si la persona aceptó o no el mensaje. Y vamos a la parte de que no haya aceptado, de que si yo vi a la persona y quizás estamos distantes, al menos le diga, ya eso dijo mucho, miren. Pero si la tengo cerca, hola, buenos días, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Que estás aquí en la farmacia? Eso es suficiente, hermano. Ya la persona está viendo en mí qué cosa. Preocupación, que fue de interés para mí, que no le tuve como en menosprecio. Y eso es un mensaje que estamos dando. Porque para cumplir la labor misionera, tienen que haber requisitos en nosotros que si no se cumplen, la labor misionera va a ser en vano. Y esta parte que estamos viendo de vivir lo que predicamos es de suma importancia, porque cuando no ocurre, no vamos a hacer convertir a nadie, ni vamos a convencer a nadie. Tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Por mucho condimento que usted le eche a la comida, si no le echa sal, ¿qué pasa? Insípida, insabora, no hay quien se la coma. Y si en medio de la si en medio de la noche no hay una luz que alumbre y usted comienza a andar dentro de la casa, va a tropezar con el mueble, con el refrigerador, con el televisor, va a dar un tropezón y va a caer, se va a hacer un chichón en la cabeza. De lo contrario, cuando hay una luz, usted lo ve todo y usted se mueve dentro de la casa sin hacerse daño a sí mismo. Esa es nuestra vida. Esa es la vida que Cristo demanda de nosotros. Que irradiemos luz con nuestro ejemplo. Que seamos como la sal que da el sabor con nuestras acciones, respaldadas por lo que dice la palabra del Señor. Y con aquellas personas que nosotros evangelizamos, nosotros tenemos que ser amistosos, tenemos que ser cordiales, tenemos que ser amables. Y si en algún momento esa persona nos dijo no,
Ya yo no tengo entonces que abolir esa persona delante de mí y como que a veces, esto es muy práctico en los testigos de Jehová. Cuando una persona le dice no, como que la entierran y se acabó. No, hermano. Hay que seguir comportándose. Hay que seguir dando el ejemplo. Porque hoy me dijo no, pero mañana puede decirme que sí. Y eso es a lo que estamos llamados. Dice ahora, combate la mayor crítica a los cristianos, la hipocresía. Y la Biblia dice, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Estamos llamados a ser transparentes, que lo mismo que dije hoy, lo digo mañana y lo mantengo siempre. Que el mismo que me proyecto aquí dentro de la iglesia es en mi casa, es en la calle, es en mi hogar, es en el seno de la familia. Porque no podemos ser como la moneda de dos caras. No, hermano. Seamos transparentes. Seamos cristianos auténticos. Reflejando a Cristo en nuestro diario vivir y en todos los escenarios en los cuales secularmente y diariamente usted y yo nos movemos. A veces hemos escuchado de personas que han dicho, pero María es de tu iglesia. Sí, una hermana tremenda. Canta en el coro, dirige los devocionales. Ah, qué bien. Pero canta en tu iglesia en el coro y en los devocionales. Sin embargo, María es mi compañera de trabajo y como le gusta reír y participar de las conversaciones feas que los compañeros de trabajo hacen allá cuando estamos trabajando. ¿Qué está pasando con María? Es camaleónica. ¿Saben qué significa ser camaleónica? La lagartijita esa que está en la pared, que cuando la vemos está verde y cuando nos acercamos le hacemos, se volvió camelita, color café, cambiando de color. Cuidado. No seamos como el yoyo. Se tira y ¿a dónde va? Hacia abajo. Y se ala y va hacia arriba. Y se vuelve a tirar y va. No. Seamos como el Señor Jesús. Ese es nuestro modelo. Cuando usted y yo vivimos, nos reflejamos, nos proyectamos a la imagen de Cristo, usted y yo entonces estamos siendo cristianos auténticos. Entonces estamos cultivando relaciones amistosas y estamos viviendo un cristianismo atractivo que atrae a las personas. Muy importante eso. Dice ahora, vamos a analizar. De la siguiente forma de compartir el evangelio. Hay dos, dice. Cada cierto tiempo, lo hago cuando me acuerdo, cuando puedo, porque tengo tiempo. Cada cierto tiempo en un mundo hostil, un mundo que nadie está para nada, cada quien está para sí, a nadie le importa lo de nadie. O como un estilo de vida constante, permanente, en un concepto de relaciones amistosas. Que aquel que me dijo ayer que no, que me rechazó, cuando me lo encontré en la calle, en la fila de la farmacia, le saludé, le dije un Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Hay problema en la familia? ¿Estás enfermo porque estás aquí en la fila de la farmacia? Eso es crear relaciones amistosas. Ahora, analizando estos dos puntos de vista con respecto a compartir el evangelio, dice una pregunta. ¿Cuál producirá mayores frutos? La respuesta es obvia, como un estilo de vida. El evangelismo es algo que tenemos que hacer a diario. No es que a diario usted coja la Biblia en sus manos y salga para la calle a predicar. A diario significa, un estilo de vida evangelístico significa que si en el seno de mi hogar mi hijo aún no se ha convertido, o mi esposa o su esposo, cotidianamente y constantemente, usted está dando ejemplo de Cristo dentro del hogar. En su centro de trabajo, usted está dando frutos para la gloria de Dios. Y así, de esta forma, dice que estamos rindiendo frutos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por tanto, meditemos, pensemos. Debemos de tomar el evangelismo como un estilo de vida en la medida que nos rozamos con las personas y somos con ellos atentos, amigables, respetuosos,
amigables. Muy importante la palabra amigables. Seamos siempre personas transparentes, que se den a los demás en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Lograr un estilo de vida evangelístico lleva tiempo, esfuerzo y dedicación. Qué importante. Bien, lograr un estilo de vida evangelístico lleva tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer o crear en mí un estilo de vida evangelístico de ahora para ahorita. No es algo que lleva oración, comprensión. ¿Por qué yo voy a evangelizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué objetivo persigo? Y en la medida que yo voy comprendiendo cada una de esas preguntas, dice que hay un tiempo de espera. Esfuerzo. ¿Por qué? Porque es una realidad que nos debemos a las responsabilidades del hogar, a las responsabilidades de la familia, porque nos debemos a un centro de trabajo que nos roba y nos consume mucho tiempo. Pero si nos esforzamos, sí podemos hacerlo. En la medida que nos sentemos, nos planifiquemos, busquemos el día libre del trabajo, busquemos el domingo quizás después de la escuela dominical para evangelizar. Una planificación, y eso es esfuerzo. Y dedicación es entregarme, desearlo desde mi interior en la medida que yo comprendo que la Biblia dice que Cristo me llama a que yo lleve la palabra. Hay que comprender esa gran verdad bíblica, porque hasta que no seamos capaces de comprender que yo soy parte de ese llamado, yo no voy a dedicarme a él, no lo voy a hacer. Y es importante, recuerden que vimos también en la primera conferencia que el llamado a compartir el evangelio, a la evangelización, es un mandato, es una orden. ¿Dada por quién? Por Cristo Jesús en su palabra. Y si una orden que da alguien no se cumple, estaríamos entrando en desobediencia. Y Colosenses 3:6 dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sea usted facilitador de que la ira de Dios venga sobre usted, porque usted no muestra interés por la labor misionera o evangelística. Usted está llamado a compartir las buenas nuevas. Usted no puede atesorar y guardar en sí mismo una gran verdad que usted debe compartir para hacer bendición a otros. Y Dios nos llama claro. Por tanto, id. Y se lo dijo a todos sus hijos. Lo vimos también en la conferencia pasada. Dice ahora, pero no muchos están dispuestos. Y a eso lo puse ahí en negro, porque eso es una negativa. Eso es desobediencia. Eso es negarse. Eso es no interesarme lo que dice la palabra. Pero no muchos están dispuestos a realizar la labor misionera. Dice, no muchos están dispuestos por amor a Cristo a involucrarse en la vida de otro. Y si yo no comprendo de que hay un mundo allá afuera que se pierde, que hay un Cristo por venir a dar salvación y que hoy yo soy los discípulos del ayer, hoy somos nosotros. Hasta que yo no comprenda esa gran verdad, entonces como discípulo hoy me corresponde a mí a ir a llevar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, entonces yo no estoy dispuesto. Entonces yo estoy procurando que la ira de Dios venga sobre mí. Y el trabajo evangelístico, el tiempo para hacerlo se sobra. El lugar es bastante. En el trabajo, en la calle, en la casa, en cualquier lugar, nos movemos cotidianamente en muchos escenarios. Y en todos y en cada uno de ellos, usted y yo estamos llamados a sembrar la palabra, a compartir la palabra,
hablarle a las personas del amor de Dios, como así un día alguien lo hizo con nosotros. Disculpen que no estoy citando los versículos bíblicos, porque si no el tiempo se nos va a hacer más largo. Sugerencias para un estilo de vida evangelístico. Vamos allá. Vamos a ver algunas sugerencias muy importantes. Primero, en todo lo que haga, viva un cristianismo modelo. Y ya de eso estuvimos hablando algo anteriormente. En todo lo que haga, viva un cristianismo modelo. Y bueno, esto significa a vivir lo que se predica, a ser ejemplos, a dar sabor a Cristo, a ser como la luz que alumbra. Esto implica además que nuestras acciones, que nuestro diario vivir refleje a Cristo y que las personas por nuestro vivir cristiano se motiven a buscar de Dios en sus vidas. Porque a veces, como dije anterior, la persona llega a la comprensión, si fulano era un perdido, era un drogadicto, maltrataba a su familia, y miren quién es hoy, es todo lo contrario. Y si realmente Dios hizo eso en él, también en mí lo puede hacer. Pero ¿por qué esa persona llega a ese convencimiento? Porque vio en él un ejemplo digno de Cristo. Y la pregunta clave hoy es esta: ¿es usted o está siendo usted un ejemplo digno de Cristo? Piense, medite. Como dijéramos en el marco de un aula escolar, se los dejo de tarea. ¿Es usted un ejemplo digno de Cristo? Que por su actuar, que por su hablar, que por su estilo de vida, que por sus acciones, las personas se motiven a buscar a Dios. Vean en usted la persona de Cristo. Ojalá que así sea, porque así es como demanda el Señor. En segundo lugar, no sea conforme al mundo. No sea conforme al mundo. Quien se hace amigo del mundo, ¿qué dice Santiago? Se constituye enemigo de Dios. Ya en usted y en mí murió ¿quién? El viejo hombre. Y usted y yo fuimos revestidos de un nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de ¿quién? De Cristo. Por tanto, el mundo quedó atrás. Si usted sigue en sí mismo con cosas mundanas, usted no está viviendo un cristianismo auténtico y mucho menos va a hacer que nadie se convierta al evangelio, porque usted no estaría siendo ejemplo para que nadie se convierta a Cristo. Manifieste sus convicciones sin predicar. Vamos a ver ahí algo que pronunció Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Predica con tu ejemplo todo el tiempo. Habla, miren, solo cuando sea necesario. Eso está profundo, hermano. Ya eso encierra todo lo que yo he compartido hasta este momento. Predica con tu ejemplo todo el tiempo. Habla, pronúnciate, expresa, solo cuando sea necesario. Qué importante. Seguimos. Involúcrese con la gente. Interésese no solo por su destino eterno. En un centro de trabajo, ahí nos estamos rozando cotidianamente con varias personas. En el marco del hogar, convivimos en familia. Ahora, dice que hay que involucrarse con las personas. Si yo no me rozo con las personas del mundo, en este caso con las que están allí en mi trabajo, o con mis vecinos de donde vivo, si yo no muestro interés hacia ellos, si yo no me rozo con ellos, si yo no me hago amigo de ellos, ¿cómo yo voy a predicarles de la palabra? Si a mí no me va a interesar el problema de mi compañero de trabajo, de mi vecino, ¿cómo yo voy entonces a predicarle la palabra? Por eso dice, interésese no solo por su destino eterno. Y a veces tenemos ahí al vecino del lado que a veces conversamos, o al compañero de trabajo, y a veces se abre con uno, manifiesta sus problemas, sus cargas, sus necesidades. Las escuchamos, nos entró por el oído derecho,
nos salió por el izquierdo y adiós. No me interesa ayudarle a resolver en nada por lo que está pasando. Y eso no es un cristianismo auténtico. Por eso dice que no podemos interesarnos solamente con predicarle, Cristo te ama y la salvación, y ven a la salvación en Cristo. Entonces yo, conociendo que aquel a quien yo le estoy enseñando, a quien yo le estoy instando a venir a Cristo, tiene necesidades básicas. Yo con la posibilidad de poder ayudar y colaborar y no hacerlo. Entonces el pensamiento de San Francisco de Asís en mí está ausente. Yo tengo que, junto que con decirle a la persona, Dios te ama, Dios quiere salvarte y Dios quiere que vengas al arrepentimiento, dentro de mis posibilidades, yo tengo que ayudar a esa persona si es que está en una necesidad. Porque la Biblia, recuerden que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la regla de oro lleva dentro de sí que todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Y es una realidad que a veces cuando tenemos una necesidad, ¿qué pedimos? Ay, Señor, provee. Pero recuerden que la providencia de Dios no es que Dios va a bajar del cielo y te va a dar aquello que tú necesitas. Dios va a mandar a alguien, a un ser humano igual que tú, a socorrerte, a ayudarte. Y en la medida que nosotros, tanto como predicar, nos interesamos por las necesidades y los problemas de las personas a quien evangelizamos y a quien le enseñamos, y les ayudamos y les aconsejamos, estamos dando también un mensaje. Estamos respaldando, sustentando, reforzando el mensaje verbal que a la luz de la Biblia le estuvimos dando a esa persona. Entonces esa persona va a ver en nosotros que, oye, realmente él vive lo que predica. Porque le bastó saber que en esta casa hoy había esta necesidad y mira cómo vino por amor a socorrer. Mira cómo vino a ayudar. Y esas cosas a veces después vemos en la congregación cómo esos nuevos creyentes lo dan por testimonio. No, yo quiero dar un testimonio, pastor. Yo recuerdo cuando yo conocí el evangelio, que el hermano Juan me predicó. Un día el hermano Juan llegó a mi casa y estábamos atravesando por tal situación y el hermano Juan socorrió y ayudó, pastor. Y eso fue lo que me dio el toque final para que yo hoy estuviese aquí. Y eso es a lo que se refiere. No interesarse solo por la salvación de la persona, sino también ayudarle en sus necesidades, en sus problemas. Gana el derecho de compartirles a Cristo. Ganar el derecho de compartir a Cristo es siendo ejemplo de Cristo a aquellos que le vamos a hablar. Siendo ejemplos de Cristo a aquellos que les vamos a hablar. De lo contrario, no estamos ganando ese derecho. ¿Por qué? Porque cuando estamos actuando mal y le hablamos a la persona de Cristo, la persona nos va a señalar. Ay, pero, Jonet, ¿cómo tú me vas a decir eso? De que hay que amarse los unos a los otros. Si recuerda el día que estábamos en la reunión y se desmayó María, todo el mundo corrió y el único que se quedó sentado en su asiento fuiste tú, como si aquello no te interesara. Y tú me estás diciendo a mí que amen. ¿Y tú a quién amas? Por eso, hermanos, retomo. Vivir, demostrar lo que hemos creído, lo que sentimos dentro de sí. Dice ahora, sugiera soluciones bíblicas. Si es apropiado, narre cómo respondió usted. A veces hemos llegado al seno de un hogar, allí a evangelizar. Nos han dado la entrada, hemos entrado, nos han mandado a sentar y allí hemos estado platicando, compartiendo, presentando el plan de salvación. Y de momento, la persona nos hace saber algo, una situación, un problema. Y dice que nosotros, a la luz de la Biblia, la palabra, podemos aconsejar. Porque nos dicen, pastor o hermano, ¿pero qué usted cree? Mire, yo estoy atravesando por esta situación. ¿Qué usted cree que yo debiera hacer? Bueno, mira, la Biblia dice que en estos casos, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y Él que te va a escuchar en lo secreto te va a recompensar en público. Dice hablemosle a las personas, hacémosle saber cómo pueden resolver sus problemas a la luz
de la palabra de Dios. Sea natural al relacionar los temas espirituales a la vida diaria. A veces queremos forzar el evangelio. A veces queremos meterlo, como diríamos ya más a lo cubano, meterlo a la fuerza y así nunca va a dar resultado. Esto se recibe por amor, después que haya una comprensión, después que sea algo que lo recepcioné, que lo entendí, que lo comprendí. Y para eso yo tengo que darle tiempo a la persona para que piense, para que medite y para que pueda tomar una decisión. Por eso hay que darle tiempo a la persona. Dice, sea natural, no forzar. No podemos forzar a nadie a que venga a Cristo. Dejémosle que se tome su tiempo para pensar, para reflexionar. También quizás para que vea en mí aquello que yo le estoy enseñando, aquello que yo le estoy compartiendo, para que pueda digerirlo, entenderlo, comprenderlo. Y después entonces vaya a tomar una decisión muy personal. Dice, no vaya muy a prisa, no acelere el proceso. Dale a la persona tiempo, como decía, para que medite, para que piense, para que decida en lo personal una decisión. Organice encuentros amistosos. Qué importante es esto. Yo estoy evangelizando a María. Ya le he hablado 1, 2, 3 veces. María me oye, no rechaza, pero aún María no ha llegado a darme una respuesta. Entonces, lo más aconsejable también para que junto con mis palabras lo sustenten mis acciones es que, por ejemplo, yo le diga a Gladys, mi amor, vamos a preparar una comida para el sábado que María es el día de descanso y vamos a invitar a María a venir a la casa y compartimos con ella, convivimos y ya así aprovechamos y tenemos un tiempo de la palabra, oramos. Tú como mujer también puedes tener un tiempo con María. Eso es lo que significa encuentros amistosos. Pero en la medida que nosotros obramos así con las personas que evangelizamos, hermanos, les estamos haciendo ver a ellos que ellos son importantes para nosotros. Que verdaderamente hay un interés de nuestra parte para con ellos. Y eso hace a la persona pensar, meditar y decirse a sí mismo, oye, pero ¿hasta dónde son cordiales el pastor y su esposa? No tan solo que me hablan y que me predican, sino que estuvieron al tanto cuando tuve el niño enfermo. El sábado me llevaron a su casa a una comida. Me visitan, me llaman, me escriben por WhatsApp, me mandan la buena semilla. Y eso hace a la persona ser sensible, comprensible y casi siempre llegar a una decisión positiva por el evangelio. Dice ahora, cuando sea oportuno, un estudio bíblico en casa. Bueno, ya María me dijo que sí aceptaba a Cristo. Ya María comenzó a ir a la iglesia, pero María está dando los primeros pasos. Yo tengo que ayudar a María en su crecimiento espiritual. María, ¿qué día descansa? Los martes. María, ¿crees que sea posible en un horario del día de martes el que tú me digas, yo me someto, para que podamos vernos ya bien sea en tu casa o en la mía y tener un estudio de la palabra? Claro que María va a decir que sí, ya María dio paso de fe, de entrega, de arrepentimiento, y eso es colaborar a María para ayudarle a crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra. Dice aquí un pensamiento: siembre, predica la palabra, lleva el mensaje de salvación, haz el mensaje, lleva el mensaje evangelístico, siembre, Dios dará el crecimiento. Lleva vida al que muere en el pecado. Qué importante. Qué bueno que todos podamos llegar a ese convencimiento. Sobre todo, lleva vida al que muere en el pecado. Cuando haya una comprensión bien profunda de este pensamiento, todos ustedes y yo nos vamos a dar a la tarea del evangelismo. Somos cartas vivas. El Jesús que muchos conocerán. Terminen ustedes la frase. El Jesús que muchos conocerán será el que vean en usted.
Esto ya es como un resumen de todo lo que he dado. El Jesús que muchos conocerán será el que vean en usted. Por sus frutos los conoceréis. Seguimos. Evangelismo en confrontación. Algo que tenemos que tener presente es que en la tarea o la labor evangelística no todo es color de rosa. A veces hay que enfrentar situaciones desagradables, desprecios, burlas, acechos, amenazas, que nos corran. Todo eso se sufre cuando se hace trabajo evangelístico. Y para todo ello tenemos que estar preparados. Confrontar es estar cara a cara con otra persona para tratar sobre dos cosas diferentes. Él me está diciendo que sí, que la Santa María es la Redentora. Y yo estoy diciendo que el Cristo es el único que salva. Hay una confrontación entre ella y yo. Pero para yo poder confrontar, tengo que tener un amplio y dominio y control de lo que dice la palabra de Dios. Confrontar con la palabra para poder lograr convencer a las personas. El viernes en la mañana hacíamos trabajo evangelístico en una de las calles de Comalcalco. Yo me quedo asombrado de la cantidad de católicos que hay en México. ¿Aquí todo el mundo es católico? Buenos días, buenos días. Dios les bendiga. Somos cristianos y estamos acá hoy con un mensaje de salvación, de fe y de esperanza de parte de nuestro Señor Jesucristo para usted y su familia. ¿Le gustaría que podásemos compartirle de forma breve el mensaje de la palabra? Sí. Bueno, antes permítame preguntarle, ¿profesa usted alguna religión? ¿Tiene alguna fe? Sí, yo soy católica. Ah, qué bueno. Bueno, me gustaría preguntarle algo para establecer la conversación. ¿Sabe usted si muriese hoy a dónde va su alma? Bueno, yo creo que... Ay, no sé dónde voy. Ahí mis intenciones es decirle, usted ni es católica ni es nada. Porque yo le puedo responder ahora mismo, si yo muero, ¿a dónde yo voy ahora? Claro que no respondo esas cosas. Porque hay que ser cortés, hay que estar el ejemplo, hay que ser amigable. Entonces, de una forma sutil, ya ahí le doy el mensaje y le planto el plan de salvación a las personas. A tal punto que muchos han llegado al convencimiento y han aceptado la fe cristiana. Pero eso es gracias a ¿qué? Al dominio y control de la palabra de Dios. A algo que estamos llamados. A esta que hay que leerla, meditarla, escudriñarla todos los días. No es una cosa que debemos hacer cuando nos acordamos. Es todos los días, como una necesidad básica en nuestra vida espiritual. Dice que la confrontación involucra testificar de Cristo. ¿Dónde? Donde encuentras oposición. Y cuando estamos haciendo la tarea evangelística, nos sale aquel con que es católico, aquel con que es mormón, el otro con que es testigo de Jehová, el otro con que es brujero, el otro con que cree en los ídolos. Y ahí hay confrontación. Porque a esa hora usted no puede decir, bueno, está bien, Dios te bendiga, me voy. No. A esa hora yo me impongo, yo digo lo que yo tengo que decir. El plan de salvación que yo llevo. Con la intención de que la persona conozca la fe verdadera, al Cristo que da vida, al Dios que vive y reina. Porque la fe que tienen es vana e incierta. El Dios en quien están creyendo es irreal. Y yo tengo que enseñarle la verdadera fe y al Dios real. Amén. Y en un ambiente hostil. Claro que cada vez que vamos a predicar, llegamos a la casa, la gente no les interesa nada, no quieren saber de nada. A veces nos dicen, no, estoy lavando, no tengo tiempo. Eso es un mundo hostil. Todo el mundo obstinado. Cada quien vive por sí mismo. A nadie le interesa nada. Pero eso no nos puede detener. Cuando el mundo está así hostilizado, es porque tiene necesidad de Cristo. Y esa necesidad tenemos que cubrirla usted y yo en la medida que hacemos el trabajo evangelístico.
que sembramos la palabra en el corazón de las personas, que las hacemos venir de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Salvador. Dice ahora, sugerencias para el momento del evangelismo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacerlo? ¿Cómo proyectarme cuando vamos de 2 en 2 o en grupo a hacer la labor misionera? Primero, dé una explicación concisa. Sea claro. Diríamos en Cuba, no seas latoso, no seas baboso. Presenta el plan de salvación preciso. Porque si empiezas con babeo, le estás robando el tiempo a la persona que quizás se detuvo de que está lavando, o que está cocinando, o que está por irse para el trabajo. Y ya cuando dijiste lo que no tenías que haber dicho y quieres decir lo que tienes que decir, te va a decir, ay, disculpe, ya no puedo seguir escuchándole. Sea preciso. Usted llega y se identifica como lo que es. Soy cristiano, soy bautista, estoy aquí hoy para traerle un mensaje de parte de Dios. Bueno, mire, la Biblia declara, que es la palabra de Dios en Romanos 6:23, que todos somos pecadores. ¿Se considera usted, señora, señor, niño, joven, una persona pecadora? Sí. Gloria a Dios, qué bueno. Yo también soy un pecador y tuve necesidad de Dios. Bueno, la Biblia dice que por ser pecador, usted y yo, lo que merecemos es la muerte. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Ah, bueno, mira lo que dice aquí la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabía usted que en el Dios que yo creo y que le estoy predicando hoy, en su infinita gracia, amor, misericordia, bondad, quiere salvarte a ti, así como ya, yo estoy dando seguridad de mi salvación, como ya me salvó a mí? Bueno, sí, yo lo he oído decir, otros te dicen, no, no lo sabía. Sí. ¿Y sabes cómo? Aquí, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí le digo Juan 3:16. Oh, qué bien. ¿Te gustaría venir a esta salvación que es en Cristo? Sí, cómo no. Pero para eso tienes que arrepentirte de tus pecados. Sí, estoy dispuesto. Amén. ¿Quieres abrir tu corazón para Cristo? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer la oración de fe. Ya lo hice en 3-4 minutos. No le robé tiempo a la persona, no le aburrí, no le hice el cuento, como diríamos en Cuba, de dormirlo. Fui preciso, conciso y di el mensaje. Y la persona aceptó el evangelio. Sea firme, claro, pero no dominante. No imponga, no obligue. Esto es por amor. Lo tomo o lo dejo por decisión propia. Estamos para presentar la palabra, para llevar el mensaje, pero la persona tiene que decidir por sí misma. Pero sí tenemos que llevar a todo el que le predicamos a que diga un sí o un no. Que declare y confiese con su boca. Yo le digo a los hermanos, no se entristezcan el día que salgan y hagan trabajo de misionero y nadie se convirtió. ¿Por qué, pastor, dice usted eso? ¿Por qué? Porque ya todos esos que dijeron que no, el día que se presenten ante Dios a dar cuenta, no pueden decir, Señor, pero a mí nunca nadie me predicó. Sí. A usted en el año tal, el día tal, fulano de tal, se le presentó en su casa cuando usted estaba viendo el juego de béisbol y le predicó y usted dijo, no acepto. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, es como les digo, la palabra nunca vuelve ¿cómo? Vacía. No estamos perdiendo el tiempo. Claro, yo siento dolor porque nadie me dijo que sí. Pero cumplido está. Ya la persona escuchó el evangelio. Muestre sensibilidad a las personas. A veces llegamos a las casas a predicar la palabra y de que nos abren la puerta, que miramos, nos damos cuenta de la necesidad y la pobreza que hay en esa casa. Y si fue una casa que después que presentamos el evangelio, lo aceptaron, ¿cómo yo no voy a ayudar? ¿Cómo yo no voy a colaborar? Y aun cuando no tenga, me presento al pastor y a los hermanos líderes de la iglesia y le digo, pastor, tengo un hogar que aceptaron el evangelio, pero allí la pobreza es extrema. Pastor, por favor, vamos a sacar una parte de la porción del fondo de la iglesia. Vamos a comprar una despensa y vamos usted y yo allí a llevarla. Porque ya esas personas son de nosotros. Hermano, y ahí estamos dando otro mensaje.
Ahí estamos sustentando lo que le predicamos a esa familia en el primer momento que estuvimos en casa. Muy importante. Identifíquese con sus necesidades. Ya ahí también está lo que acabé de decir. Comunique en amor y paciencia. Con amor. Use un tono de voz adecuado, amoroso, que muestre sensibilidad, que muestre el deseo que la persona se convierta a Cristo. Esté preparado para defender. Sí, ¿y a qué iglesia usted va? Yo voy a la iglesia que está en Paraíso, por toda calle. A esa iglesia. Sí, pero ahí está Juan, que tiene dos caras. Porque Juan es así, 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 así. Espérese un momentico. Olvídese de Juan. A usted no le interesa cómo sea Juan. Porque usted, Juan y yo, cada quien van a dar cuenta de sí por lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuento. Según 2 Corintios 5:10, sea bueno o sea malo. Usted interésese en usted. ¿Cómo va a ser usted? ¿Y qué va a hacer usted con la palabra de salvación que yo hoy te estoy dando? Yo estoy defendiendo. Porque a las personas les gustan escudarse. Y no podemos admitirle eso a las personas. Hay que defender el evangelio y la causa que predicamos. Seguimos. Dice, no predique donde esté prohibido. Eso hay que respetarlo. Eso se llama ética cristiana. Yo como profesor en Cuba se me era prohibido predicar en el aula y dentro del terreno de la escuela. Yo nunca lo hice. Me moría de los deseos de hacerlo. Me veía provocado 20 veces a ser desobediente a esa orden del director. Pero siempre me sometí. No lo hice. Y eso se llama, repito, ética cristiana. ¿Espere cierto rechazo? Claro que sí. ¿Cuántas veces no hemos predicado y nos han rechazado? Nos han dicho no quiero saber de eso. Váyase de mi casa. Eso, a mí hasta un día me mentaron mi madre, que la tengo muerta en un trabajo evangelístico. ¿Deseos de coger a la persona por el cuello y sacarle la lengua hacia afuera? Sí lo tuve, claro que sí. Me dio donde me dolía, pero no, yo no estaba allí peleando mi causa. Estaba peleando la causa de Cristo. Y por amor a Cristo, lo soporté. Lo resistí y quedé en silencio. Trate de obtener decisiones. Siempre que le prediquemos a alguien, sáquele la respuesta que confiese con su boca. Acepto. No, yo no quiero saber de nada de eso. Pero que lo diga ella. Hay que llevarle una respuesta. Regrese al lugar si hubo interés. ¿Esto está claro? Bueno, yo lo retomo ahora. Regrese al lugar si hubo interés. Si la persona me dijo a mí que sí, ya yo tengo que darle seguimiento. Y en eso nos perdemos los bautistas. Yo no sé los de México, pero los de Cuba, ahí siempre tendíamos a perdernos. La persona decía que sí y ya creíamos que iba a venir a la iglesia sola, que iba a leer Biblia sola, que iba a interesarse por esto solo. No, hay que darle seguimiento. Dame tu número, te escribo, te llamo, estoy orando por ti, donde le vea los saludo, vamos a la iglesia, te presento a mi pastor, mira a los hermanos de la iglesia, tienes una necesidad, ahí estoy yo, ven a mi casa a un café a las 4 de la tarde. Eso es mostrar interés por la persona. Prepárase para dar seguimiento. ¿Va relacionado con el interés? Hay que darle seguimiento a la persona para ayudarle en su crecimiento espiritual. Ponga en sus manos literatura interesante. Lo primero que nosotros tenemos que saber de la persona que acepta a Cristo, ¿tienes Biblia? No. Tranquilo, que eso lo vamos a resolver pronto. Llegó el domingo a la escuela dominical, pastor, ¿hay Biblias aquí guardadas? Sí, pastor, porque mira, hay 3 personas que aceptaron el evangelio esta semana y no tienen Biblia y están dispuestos allá a congregarse aquí con nosotros. Toma las 3 Biblias. Rápidamente, vaya y entregue esas Biblias allá. Pero también por el grupo, por el número de WhatsApp, le envío textos bíblicos, devocionales, le envío música cristiana para que la persona vaya aprendiendo y nutriéndose. Muy importante. Seguimos. 7 tipos de falsos evangelios a criterio de las personas. Esto es algo que vamos a ver ahora que tenemos que dominar, porque cuando estamos haciendo el trabajo evangelístico, las personas no salen con eso. Vamos allá.
Y usted tiene que dominar cuáles son esos falsos evangelios para que usted defienda el suyo, que es el real, el único y el verdadero, y lleve a la persona al convencimiento. Dice el primero, salvación por buenas obras. Como me encontré católicos el viernes con ese criterio. Bueno, ¿sabe usted si muere hoy a dónde va? Sí, al cielo. Pero cada vez que alguien me decía sí al cielo, decía, ay, qué bueno, está bien. Yo también voy al cielo. Gloria a Dios. Bueno, y dígame, ¿por qué usted me cree que merece el cielo? Porque yo vivo y muero preocupado por mis vecinos, porque yo ayudo a mi familia, porque yo. El yo interior que nos mata, que nos hace un daño. No. Espérese un momentico, señora. Vamos aquí a la Biblia. Mira lo que dice aquí. Que no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Y la fe en Cristo. No en la virgencita, no en esa que usted tiene ahí. Es en el Dios único, real. Que vive y permanece por los siglos de los siglos. Salvación por justicia personal. Yo merezco ser salvo porque yo soy una persona tranquila, porque yo no le hago daño a nadie, yo no molesto a nadie. No, amigo, pero es que no es de esa forma la salvación. Y ahí presentarle cómo y cuál es el medio de salvación. Salvación observando la ley o código. Ahí entran, ustedes saben, la secta religiosa, que dicen que por la ley serán salvos. Cuando la Biblia dice que por la ley nadie será justificado. Solamente por fe, por gracia, por medio de la fe. Salvación por herencia o tradición. Como les ha gustado a muchos tomar la mala interpretación del versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi mamá y mi papá son cristianos, yo también voy al cielo. Oh, error. La salvación es personal. Y todo esto, hermanos que me escuchan, todo esto nosotros tenemos que tener dominio de ello para poder defenderlo, para poder llevar a sacar a la persona de ese criterio errado y hacerle ver qué es lo real, qué es lo que dice la Biblia. Pero para eso hay que tener control y conocimiento y dominio de la palabra. Dice salvación por rito religioso. Aquí viene toda esa parte oscura de lo que es la hechicería, el curanderismo, la idolatría. La gente piensa que esas cosas y que los dioses que ellos mismos se han construido los van a salvar. Pues vamos a darle el mensaje que llevan también ellos. Otro falso evangelio, mejoramiento de la conducta. Yo soy una persona muy correcta, yo soy muy educado, yo soy de mi casa, yo siempre estoy dando el ejemplo, yo no hago nada indebido a la luz de la vista de nadie. Como diríamos, dándose un baño de pureza. Usted es santo, usted está a quitar a Cristo del trono y sentarse usted. Usted no es nadie, porque la Biblia declara que todos somos pecadores y que necesitamos el arrepentimiento y venir a la fe que es en Cristo Jesús. Y dice por conocimientos superiores. Aquí entran esos, los filósofos, los eruditos, que creen que por todo aquello que han estudiado de la ciencia, de la física, de la astronomía, y quieren desmentir todo lo que dice la palabra de Dios. Y para cada una de esas falsas religiones que hay, miren, todos esos versículos que están ahí sustentan y contradicen lo que ellos dicen. Por eso es que tenemos que dominarlo y estar preparados para ello. Otra clase de falsos evangelios, aquellos que niegan la verdad. ¿Cuántos grupos sectarios no hay que no ven a Cristo como el medio de salvación? Y esos son los que niegan la verdad fundamental, que Cristo es el único medio de salvación dado por Dios al hombre. Quien crea otra cosa está errada. Pero usted y yo tenemos que demostrárselo a la luz de la palabra. Por ejemplo, mira, el Señor dice aquí que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Y si la Biblia dice no hay otro, es porque no hay más. ¿De dónde usted sacó ese? Porque yo el mío lo saqué de aquí. ¿De dónde usted sacó el suyo? Y ahí se nos pierde la persona. Y ahí es cuando entramos nosotros a hacer una defensa con autoridad del evangelio que estamos predicando. Dice, aquellos que añaden algo al evangelio, también los hay. Porque hay sectas que tienen su propia Biblia y que le han añadido a la Biblia otros libros y que se han construido su propia Biblia. Aquellos que ofrecen, miren, aquellos que ofrecen lo que el evangelio de Cristo no ofrece. ¿Qué cosa? Perfecta salud. ¿Quién de ustedes nunca se ha enfermado? Riqueza y prosperidad. ¿Hay algún multimillonario aquí? ¿Algún millonario? Para que comparta un poquito conmigo. Porque yo sí tengo pobreza. Pero soy rico en Cristo. Eso no lo promete el evangelio de Cristo. Ausencia de problemas. A veces estamos logrando resolver el que tenemos y ya vienen 3 tocándonos a la puerta del frente de la casa para entrar y agobiarnos. Liberación política. Otro error. De hecho, la política y el cristianismo son polos opuestos. Segunda oportunidad después de la muerte. No. Quien no arregle las cuentas con Cristo aquí, no las va a arreglar en otro lugar. Salvación universal. Si ellos se salvan, nosotros también. Error. La salvación es personal. Los falsos evangelios abundan y arrastran a la gente a la perdición, alejándolos de la verdad que es Cristo. Eso lo sabemos. Si usted conoce el verdadero evangelio, estará capacitado para rebatirlos y conducir a las personas a la verdad. Pero hay que estar preparado. Hay que dominar y conocer la Biblia a fondo y a plenitud para poder presentar defensa con mansedumbre, como bien lo dice ella misma. Para determinar si una enseñanza es verdadera o falsa, debe validarse con la norma absoluta. ¿Cuál es la norma absoluta? La palabra de Dios. Nosotros lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que decimos, lo sustentamos a la luz de la palabra de Dios. Aquella que es comparada con una espada, ¿qué hace? Tiene 2 filos, ¿qué hace? Penetra hasta lo más interno. Y quien es nuestra única regla de fe y de práctica. Muy importante eso. Ahora, por tanto, ella, la Biblia, debe estar siempre presente en el trabajo evangelístico o misionero. ¿Por qué? Dice, porque no estás dependiendo de un folleto, estás dependiendo de las sagradas escrituras. Estás convenciendo con la palabra de Dios. Aquellos que salen con la atalaya o con el libro de... Pastor, ayúdeme, el libro de los adventistas, ¿cómo es que se llama? La de la escritora Elena G. White. Ahí está. Dice, mantiene la presentación bíblica. La Biblia está presente en el mensaje de salvación que estás dando. Proporciona al Espíritu Santo su palabra para obrar en la vida de la persona que oye. Muy importante esa parte. Sigue el ejemplo de los cristianos del Nuevo Testamento, porque ellos lo hacían con la palabra en la mano. Los coloca bajo la autoridad de la Biblia. La persona está viendo que usted te está hablando con la autoridad divina, con la palabra sagrada. Seguimos. No. Ahora, voy a darles hoy, como clausura de esta conferencia, una forma, porque a veces decimos, yo quisiera hacer trabajo misionero, pues yo no sé cómo hacerlo, yo no sé qué decir, yo no domino los versículos básicos, pero claro, si usted no se interesa por conocer o por aprender, nunca lo va a hacer. Entonces hoy vamos a darle una vía, una forma mediante la cual usted puede presentar el mensaje de salvación a las personas. Dice, cualquiera que elija
Demanda que te prepares y que lo hagas con pasión, con entrega. Seguimos. Recuerde, es importante que cuando vayas a evangelizar, vayas con otro hermano. Esto es importante. A veces llegamos a un hogar y mientras el dúo misionero, uno, está predicando, el otro está orando, pidiendo a Dios que esa persona vaya al convencimiento, que el Espíritu Santo se haga sentir con poder allí, que rompa corazones, que rompa cadenas en el poder del Espíritu y que la persona comprenda y acepte. Ore antes de salir de la casa. Si yo me cité con el hermano Enoch para las 4 ir a hacer trabajo misionero, y ya bien sea que él me recoge en mi casa o que yo vaya a su casa a recogerlo, antes de salir hay que orar. Hay que pedirle la dirección a Dios de lo que vamos a hacer. Estudie todo aquello que vaya a impartir o a enseñar. No vaya al desnudo, vaya ya preparado, más o menos teniendo en su mente una comprensión, un dominio de aquello que usted va a enseñar. No deje de llevar la Biblia, recuerden, la palabra ahí, la espada en la mano. Hable en un tono de voz agradable y amoroso. Usted te está dando un mensaje de esperanza, de amor y de salvación. Muy importante esto, hablar en un tono de voz agradable y amoroso. No imponga ni fuerce a las personas a aceptar su mensaje. Solo motívelos a que lo hagan. Déjala que la persona decida por sí mismo. Entonces, vamos a ver, yo puse ahí, veamos algunos ejemplos, pero los sinteticé. Vamos solamente a ver un ejemplo de cómo presentar la palabra de Dios a los perdidos. El ejemplo que vamos a estar viendo se titula, por favor les motivo a que tiren foto ahora a las diapositivas, porque ya esto queda con ustedes. Yo, por ejemplo, miren dónde lo tengo. Con la que salgo a predicar, miren dónde está. Con la que salgo a predicar, miren dónde está lo que voy a enseñarles ahí ahora en la diapositiva. Para si en algún momento la mente me falle, lo tengo ahí a la mano. El camino de Romanos. Si usted tiene el libro de Romanos sintetizado chiquito, pequeñito en su casa, con él puede ir, pero no lo haga. Esta es la que llama la atención. Porque van a pensar que ese librito lo hizo alguien o que lo escribió el pastor y va a tener sus dudas. Vaya con la palabra en la mano. Dice ahora, el camino de los romanos, un ejemplo usado en las escrituras para aprenderlo y dominarlo. Vamos a ver los 4 aspectos básicos de tratar en una labor misionera o en una labor evangelística. 1, el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Dijimos al principio, el pecado. Romanos 3:10, también el versículo 11, también el 23, capítulo 5, versículo 12 y en Romanos 6:23. Cada uno de esos versículos apoyan de que el hombre es pecador. La provisión de Dios. ¿Qué ha hecho Dios para salvar a ese hombre? Que es pecador, que va al infierno, que está muerto en sus delitos y pecados. Romanos 3:22, del 24 al 26, el 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el 5:8. Pero también el 10. Pero también el 19 habla de la provisión de Dios para salvar al hombre de la muerte y de la condenación eterna o infierno. Tercer aspecto, la responsabilidad del hombre. Tu parte, ¿cuál es tu parte? Ahí está en Romanos 3:28, en el 10:9 al 11 y en el versículo 13. Y en cuarto lugar, las promesas de Dios. La vida eterna que Dios ha prometido, la recompensa, la eternidad. Romanos 5:1, el 2, el 5, en el 6:6 y en el 7, en el 12, también en el 8, 10 al 14. Ya ahí está el plan de salvación. Y cuando termines entonces, aquí con el aspecto número 4,
ya viene la parte que tenemos que poner nosotros. ¿Te gustaría aceptar la salvación en Cristo? ¿Sí? ¿Quieres arrepentirte hoy de tus pecados? Sí. ¿Aceptas entonces a Cristo como tu Salvador personal? Sí. Bueno, pues yo te invito a que junto conmigo hagas la oración de fe. Yo voy a ir diciendo primero, tú repites detrás de mí. Y esa oración lleva implícito perdón de pecados y aceptación a Cristo como nuestro Salvador. ¿Seguimos? Otro mensaje o plan de salvación, como quieran llamarlo, que usted le puede dar a una persona, mírenlo ahí. Su testimonio, lo que Cristo hizo en su vida. ¿Quién eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo veías la vida antes y cómo la ves ahora que estás en Cristo? Sobre todo puedes citar ejemplos de vivencia de lo que hacías, de quién eras o de lo que creías, a lo que acostumbrabas y cómo lo valoras hoy que estás en Cristo Jesús. A veces cuando le decimos a la persona, mira, yo antes de conocer a Cristo, yo era un drogadicto. Yo no lo era, esto es un ejemplo. Y yo recuerdo que cuando yo me drogaba, a veces estaba hasta 10 días fuera de mi casa. Y cuando llegaba a mi casa el día número 11, maltrataba a mi esposa, maltrataba a mis hijos. Mi vida era un infierno. Mi hogar estaba destruido. Mi familia estaba desunida. Pero después que conocí a Cristo, pasó esto y pasó esto. Y ahora es esto. Y ahora es así, de esta forma. Y todo gracias a lo que Cristo hizo en mi vida. También lo puede hacer contigo. Motívate. Deja de vivir así. Oye, y la persona lo entiende. La persona reflexiona. La persona recapacita y puede llegar al convencimiento también. Hasta aquí la conferencia. Muchas gracias.